Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Ramón Castilla, ¿cuántas veces lo hemos visto en el colegio? ¿Cuántas veces nos han contado cosas de él? Pero cuántas de ellas son realmente ciertas. Y es que el día de hoy en la biblioteca de Merlín vamos a desmentir algunas cosas de Ramón Castilla, sobre todo el tema de la libertad de los esclavos. Acompáñame, yo soy Merlín. Tras esa cámara está mi gato Manu Mitido, Bigotes, bueno, siempre estará con nosotros, y mis gatitos Manu Mitidos, Toshi y Félix. Y ya sabes la intro, corre video. A ver, primero lo primero, ¿cómo llega Ramón Castilla al poder? Pues después de la época de la anarquía militar en la que los presidentes duraban pero peor que tu recarga de Movistar, la anarquía militar había llegado a su final con el ascenso al poder de Ramón Castilla. Y es que siempre se habla acerca de Castilla como un gran estratega político, como un gran político, un gran conciliador y una persona muy negociante. Sin embargo, cabe recordar que la estabilidad que trae Ramón Castilla en cuanto a política se debe más que a una habilidad de negociación a una habilidad de poder sobornar a sus rivales políticos o mandarlos al retiro pues con una jugosa pensión. Y es que para 1845 el guano ya tenía una importancia relativamente fuerte, por lo que el Estado tenía plata, y qué mejor que pacificar el Estado con plata para todos. Y es que aquí es donde se produce algo en Ramón Castilla que se le conoce como una red de clientelismo basado en el soborno a la oposición para que lo dejen gobernar y con base en ello pueda tener el gobierno que hoy día hemos visto, o bueno, vemos en las clases de historia en general. Y es que el avance de la República no le había dado solución a un problema que era realmente gravitante y que Perú se estaba quedando atrás, que era el problema de la esclavitud. Porque sí, en otros países este problema ya estaba comenzando a solucionarse, por lo que Perú era uno de los países que se estaban quedando al final con todo este proceso, así que había que darle solución. Ya, ¿qué hacemos con los esclavos? Ya no pueden ser usados de la manera en cómo eran usados antes. Y en realidad nunca debe haber sucedido, pero bueno. En Agentes de su propia libertad del historiador Carlos Aguirre se menciona lo siguiente. A ver, desde ya épocas anteriores, los esclavos ya podían explorar mecanismos de libertad, como por ejemplo el más conocido que era la manumisión. La manumisión podía ser hecha por uno mismo, o sea, tú ahorrabas el dinero suficiente para comprarte a ti mismo y con ello comprar tu propia libertad, o podía ser hecho a través de un tercero. Recuerdo que en la universidad cuando nos explicaban acerca de la manumisión se hablaba que incluso había gente que ahorraba para la libertad de sus hijos, y son historias de verdad bien inspiradoras. Pero no romanticemos esto, ya que jugaron con la idea de la libertad de los esclavos ya desde tiempos antes. Porque por ejemplo durante la época de San Martín se había hablado de una probable libertad de los esclavos, pero que finalmente no se dio. Se dio esta famosa libertad de vientres, que era una libertad incompleta, que básicamente beneficiaba a los que nacían recién a partir de ese periodo, y antes, bueno, no. Y es que de alguna u otra manera, los gobiernos liberales son aquellos que tenían que dar este paso hacia la libertad de sus esclavos, y evidentemente un ejemplo, o un aparente ejemplo de político liberal fue Ramón Castilla. A ver, aquí hay algunos matices que hacerse con respecto a Castilla. Se habla mucho de Castilla como liberal, sin embargo en algunas de sus acciones operaba como un conservador. Y esto la verdad no es algo que se pueda decir que sea negativo, ya que Castilla se acomodaba a la situación del momento. Se puede decir que más que un político ideologizado, era un pragmático, que es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Y es que ya en la figura de Castilla se albergaban algunas esperanzas como la modernización, el avance económico y obviamente las políticas progresistas, entre ellos la abolición de la esclavitud. El primer gobierno de Castilla va a concluir con la entrada al poder de Rufino Echenique. Ahora, tío Mewin, ¿qué sucedió? Pues ya por un video mío anterior en el cual expusimos uno de los peores, si es que no es el peor escándalo de corrupción del Perú, que es el escándalo de la consolidación de la deuda, y si no lo has visto te lo dejo acá arriba, o acá, o aquí. Ya con Rufino Echenique sucede una cosa desastrosa, pues se empezó a pagar la deuda que se tenía con la gente que había apoyado la independencia, pero esto fue un mar de corrupción que ya está ampliamente datado por Alfonso Quirós. Y es que este escándalo de la consolidación de la deuda va a ser motivo para que Ramón Castilla se levante contra
contra el gobierno de Rufino Echenique y se inicia una era conocida como la Guerra Civil. Y aquí viene una de las grandes preguntas. Tío Merlín, ¿te acuerdas en el colegio cuando te hablaban de la libertad de los esclavos? ¿En qué gobierno de Ramón Castilla fue? ¿En el primero? ¿En el segundo? No, mi querido chibolo Kiwigen, en ninguno de los dos. La libertad de los esclavos se da durante la Guerra Civil. O sea, no es durante un gobierno de Ramón Castilla que se libera a los esclavos, sino durante una campaña contra Echenique. Y es que aquí vamos a tomar esta palabrita, liberar esclavos, con mucho cuidado, porque realmente lo que hace Ramón Castilla no es liberar a los esclavos, sino comprarlos. Y tú dirás, pero tío Mewin, ¿no es lo mismo? No, mi querido chibolo Milo, porque el proceso de compra de esclavos fue extremadamente sucio y corrupto por lo que indican las fuentes. A ver, pero antes de pasar a la época en la cual nuestro dinero del guano se fue prácticamente por el caño por una muy mala administración, la intención de Castilla no es una liberación de esclavos con fines netamente patrióticos y humanistas. De hecho, fue con una intención de ganar réditos políticos y al mismo tiempo históricos, porque pasó a la memoria como el presidente de la gran liberación de esclavos en el Perú. Muchos de esos esclavos posteriormente lo acompañaron dentro de las campañas contra Echenique. O sea, tan gratuita la cosa no fue. Pero pasemos a la parte que te va a indignar, la plata. Indigna tanto como me indigna a mí que estés viendo este video y no te suscribas, no le des like y no dejes un comentario, así que por favor hazlo, que hacer estos videos me cuestan mucho tiempo. Y si te sobra platita, por 5 y 15 soles tengo membresías en el canal para que puedas ver contenido exclusivo, obviamente todo con temática histórica, todo con libros, porque esta biblioteca está a tus servicios en esos directos, así que añádele ahí 5 o 15 soles al mes. Sobre todo te recomiendo la de 15 porque vas a poder escuchar misterios del Perú con base bibliográfica para que lo puedas contar con la seguridad de los libros a tus amigos o a quien sea. Así que pícale aquí a la sección de miembros del canal desde tu computadora o desde un Android y únete a esta comunidad, y de paso, por favor, dale de comer a mis gatos que seas tan famélicos, por favor. Volviendo, ¿cómo tío Merlín pudo suceder esto de la libertad de los esclavos sin que nadie se dé cuenta de que realmente era un negociazo por debajo? A ver, primera situación. Y para eso vamos a utilizar el siguiente libro, Los años de Castilla, de la historiadora Natalia Sobrevilla, que tuve el honor de presentarlo durante la Feria Internacional del Libro de este año. A ver, primera cosa interesante, cuando se propone la libertad de los esclavos, los dueños de los esclavos no se opusieron. Esto contrasta mucho, por ejemplo, con el caso norteamericano en la que, la cosa explotó casi hasta una guerra. No, casi, hasta una guerra misma, una guerra civil. Pero en Perú fue como que, oye, vamos a liberar esclavos. ¿Y el hacendado? Algo tenía que haber detrás, y ahorita van a ver ese algo. Y es que, como les digo, la liberación como tal no fue una liberación sino una compra, y se pagó mucho por cada esclavo liberado. El precio que se manejó fue el de 300 pesos por esclavo, que te saco al cambio de los dólares actuales, ¿cuánto sería? Según la fuente que te mencioné de la historiadora Sobrevilla, sería un aproximado de $144,000 por esclavo. Aquí se amasaron fortunas gigantescas, ya que es cierto, había algunos que tenían 2, 3 esclavos a lo mucho, pero había lugares donde literalmente no habían decenas, sino cientos de esclavos, así que te dejo las matemáticas a ti. Ahora, ¿quiénes fueron los más grandes beneficiados con la venta de esclavos? Mira estos nombres. En primer lugar estaba el convento de la Buena Muerte, que tenía un aproximado de 517 esclavos. Saca las matemáticas, cuánto le pagaron por cada uno y el total final. Luego está un hombre llamado Fernando Carrillo de Albornoz con 389 esclavos. Y atención, la tercera persona que se benefició más económicamente con todo esto, Domingo Elías. Grábate ese nombre en la cabeza porque es importantísimo. Domingo Elías sacó 370 esclavos para vender. ¿Por qué te digo que el nombre de Domingo Elías es tan importante? Porque fue Domingo Elías quien propuso la siguiente mano de obra. O bueno, no fue esclava la siguiente mano de obra, pero sí fue casi tratado como esclavo, que es la mano de obra china. Así es, Domingo Elías es quien propone la migración china con fines de trabajo en el Perú. Pero el lore de Domingo Elías no acaba ahí, dame un minuto más. Los políticos liberales, que sí eran liberales, no como Castilla, sí estaban decepcionados con la situación porque decían, oye, esto no es lo que se esperaba, esto no era lo que se esperaba de una liberación de esclavos. Esa no era la forma. La otra gran crítica que hubo del sector liberal es que se liberan los esclavos, nuevamente entre comillas, pero no se les da las oportunidades para poderse integrar a la sociedad, porque el esclavo libre en muchas ocasiones terminaba volviendo a trabajar para la hacienda, claro, por un pago mínimo, pero al menos ya el ex dueño ya no tenía que preocuparse ni de tu alimentación ni de tu vestido, cosa que sí sucedía en la situación de esclavo. Ahora, no me malentiendas, no estoy diciendo que estaban mejor como esclavos, porque técnicamente seguían siendo objetos o pertenencias de alguien.
sino que la propuesta de la liberación de los esclavos debió ir de la mano de un proyecto nacional en el que se les integre a la sociedad y no simplemente sean vistos como una carga más en la que conseguir trabajo y aceptación social era prácticamente imposible. Ahora, volvemos con Domingo Elías. Elías fue el primer gran interesado en que caiga Rufino Echenique y fue un gran aliado de Ramón Castilla, tan aliado que es el mismo Domingo Elías el tercer mayor beneficiado con la venta de esclavos, conocida como la liberación de los esclavos, que él mismo diseña el plan para este proceso, y eso incluye el precio. Para esa información vamos a utilizar el libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós, con datitos que, agárrate, te van a indignar. Como te dije, quien propone el modelo, incluido el precio a pagar por cada esclavo, es Domingo Elías, para que le compren los esclavos a Domingo Elías y le paguen una gran fortuna a Domingo Elías. Este proceso no solamente benefició a Domingo Elías, sino benefició a grandes élites que tenían una cantidad ingente de esclavos que cobraron una millonada por esta liberación. Ahora tú dirás, bueno Merlín, al menos es justo, ganaron algo. Pues no, mi querido Chibolo Mepo, también hubo irregularidades, como una gran corrupción en el proceso de pago por esclavos, e incluso se llegó al punto de cometer actos de especulación y fraude. Fraude, por ejemplo, lo que se hacía era meter dentro de estas listas de esclavos que ya habían fallecido. O por último, descaradamente, inflaban la cifra a propósito para poder cobrar más dinero. Así que, esto es bien curioso, porque con el gobierno de Echenique y la consolidación de la deuda, también había gente que cobró mucho dinero que no debía cobrar, y gente que debía cobrar una cantidad, pero no cobra esa cantidad, sino cobra mucho mayor. Y se supone que Castilla se levantó contra eso, pero hizo su propio negociado con la venta de esclavos, y posteriormente con la idea de traer chinos al Perú para la mano de obra. Ahora, tú dirás, tío Mewi, pero alguien se habrá dado cuenta de esto en el tiempo que se desarrolló, ¿no? De esto debió haber tomado mucho tiempo. Pues no, mi querido chibolo Quinovena Tres Ositos. Resulta de que este proceso se llevó con, editor por favor, inusual rapidez. Así es, entre Domingo Elías y Ramón Castilla llevaron todo este proceso de la venta de esclavos con una inusual velocidad, quizá lo suficientemente rápida para escapar de las miradas críticas de la época. Lo cierto es que se sabe que este acto a Castilla le va a dar un gran impulso, porque al darle el dinero que se quería a las élites costeñas, tú ya los tenías de tu lado, y si los tenías de tu lado, pues podías gobernar en paz. Y claro, qué fácil es ser un buen presidente si tienes un montón de dinero para poder comprar rivales políticos, y para poder torcer a la clase social dominante a tu favor. Finalmente, este momento representa algo trágico, representa un momento en el cual pudimos haber utilizado por fin nuestros recursos con un interés, no sé, industrial o modernizador, o por último en reformas de largo plazo, pero se decidió botar el dinero en una reforma que era necesaria de hacerse en algún momento, como la abolición de la esclavitud, pero no de la forma en cómo se hizo, malgastando el dinero y estando siempre en el círculo de la corrupción que tanto aqueja a este país.